gracias, Beatrice, por la introducción y muchas gracias a las instituciones convocantes por la invitación. Enhorabuena por este esfuerzo conjunto. Bien, comenzaría diciendo que la presencia de los grupos delictivos de México en Centroamérica desafortunadamente no es una dinámica nueva. Estamos hablando de que hace por lo menos 14 años, 2009, se empezó a dar este fenómeno, en gran medida como resultado del combate al crimen organizado en México en diciembre de 2006, como bien lo comentaste, Beatrice. Ahora, es importante señalar brevemente estos antecedentes porque desde 2006 a la fecha ha habido varios cambios cualitativos en el submundo criminal en México, mismos que han propiciado esta, vamos a llamar, migración delictiva a Centroamérica. Y uno de esos principales cambios cualitativos es la fragmentación del submundo criminal en México, en gran medida como consecuencia de la llamada Kingpin Strategy, ¿no? El decapitamiento de los grupos delictivos. Algunos reportes de inteligencia de agencias gubernamentales de México estiman que el número de grupos delictivos en este periodo ha crecido en un 900% desde 2008, con alrededor de entre 300 a 400 grupos delictivos operando en el país, en México. De modo que no se podría entender la migración de grupos delictivos mexicanos a Centroamérica sin tomar en consideración este proceso de fragmentación criminal en México. Y por ello, más que señalar a grupos delictivos actuales, concreto podría mencionar, por ejemplo, el cártel de Sinaloa o el cártel Jalisco Nueva Generación, pienso que podría ser más útil explicar el fenómeno como tal, porque al final la dinámica es que desaparezcan como entes estructurados, homogéneos estos grupos delictivos, pero seguramente vendrán otros. Entonces, lo más importante es, de alguna forma, si se me permite la expresión, teorizar sobre el fenómeno. Entonces, la pregunta, ahora sí que del millón, es ¿por qué migran estos grupos delictivos a Centroamérica? Por cierto, esta pregunta también aplica en buena medida a nivel municipal en México. ¿Por qué se da esto? ¿Por qué se da este proceso de migración? Diría a manera inicial que por dos factores fundamentales. El primero es una severa debilidad institucional en los cuerpos de seguridad y el segundo, la deficiencia en el sistema de procuración e impartición de justicia. Digamos que esos son los mecanismos causales que propician este proceso migratorio. Por supuesto, todo dependerá de cómo queramos aproximarnos a este problema de la criminalidad en Centroamérica, ya sea como un tema de contrainsurgencia o de antimafia. Yo me inclinaría por la segunda, porque efectivamente, como ha dicho el señor expresidente Solís, aspectos de mano dura han repetidamente demostrado ser fallidos, insuficientes ante los retos. Y es en este sentido que el trabajo de académicos como, por ejemplo, Federico Varese, en lo personal me ha resultado útil para analizar este tema de la migración de grupos delictivos mexicanos en Centroamérica, sobre todo en Guatemala y Belice, que son los países que he trabajado más. Dicho sea de paso, nada más, Varese tiene un libro seminal llamado Mafias en Movimiento y un paper más actual, del 2020, me parece, llamado prácticamente igual, Cómo las mafias migran. Entonces, me parece que es necesario, primero, cuestionar la idea de que los grupos delictivos se mueven fácilmente entre países y se arraigan sencilla y rápidamente. En realidad, los grupos delictivos mexicanos a menudo se alejan de estos territorios de México porque se ven obligados a hacerlo y no se reubican por razones estratégicas para conquistar un territorio. De hecho, hay suficiente evidencia empírica sobre el tema que demuestra que este tipo de migración estratégica, por así decirlo, tiende a fracasar, ¿no? Entonces, dicho de otro modo, desde la perspectiva de un servidor, la migración de estos grupos delictivos es un signo más de la debilidad que están teniendo de este proceso de fragmentación en México,
que de su fortaleza o un ímpetu de expansión. Ahora, el éxito del trasplante, así lo llama Varese, a la migración de los grupos mafiosos particularmente, y es algo que he identificado en Centroamérica, depende en buena medida de muchos factores, obviamente. Uno de ellos es la presencia de otros grupos delictivos, ¿no? Competidores en el territorio receptor, quienes están ahí, cómo operan, etc. Hay otros factores de carácter local, como por ejemplo el tamaño de los mercados ilícitos, la capacidad institucional del gobierno, la existencia de economías basadas en recursos naturales, ¿no? Madera, minerales, ganado. También el auge, por ejemplo, de las bienes raíces, un tema poco estudiado y considerado para política pública, pero fundamental para explicar la migración de grupos delictivos mexicanos a Centroamérica. Entonces, posteriormente a una migración criminal, es frecuente que cárteles como Sinaloa o Jalisco Nueva Generación se vean precisamente en la necesidad de realizar alianzas con otros grupos criminales locales. Algo que mencionaba el colega que me ha precedido, que a su vez replican tácticas violentas y en muchas ocasiones adquieren vida propia, ¿no? Entonces, esta cuestión de leer el comportamiento de los grupos delictivos en Centroamérica como prácticamente una extensión, un brazo de los grupos delictivos en México, me parece que es desafortunada y insuficiente para política pública. Ahora, ¿qué hacer al respecto? ¿No? Porque al final este foro también se trata de ofrecer algunas propuestas de política pública y en ese sentido vuelvo a lo que he mencionado anteriormente. Todo depende de cómo queremos aproximarnos a este problema, ya sea como un tema de contrainsurgencia o de antimafia. Y cierto, hasta un punto será imprescindible hacer uso de las Fuerzas Armadas e incluso adoptar un enfoque de contrainsurgencia, preferentemente centrada en la población. Pero si nos quedamos en esto, como países, como sociedades latinoamericanas, esta aproximación será insuficiente, como lo ha demostrado ser recurrentemente en distintos países, en el mío propio. En ese sentido, y para concluir, me parece que ver al crimen organizado mexicano o grupos delictivos mexicanos en Centroamérica como un fenómeno mafioso hará que pongamos atención, uno, a la construcción de instituciones de seguridad civiles apegados a los derechos humanos, y dos, al mejoramiento del sistema de procuración e impartición de justicia para verdaderamente desarticular al crimen organizado, no como crimen organizado en sí mismo, sino en sus dimensiones políticas y económicas, porque el crimen organizado sin el nexo con actores políticos y económicos no podría existir. Bueno, entonces yo lo dejaría hasta aquí por el momento porque el tiempo es corto efectivamente, pero les agradezco nuevamente la amable invitación.